Tenemos a Roberto por aquí, fantástico. Muy buenas, Hola. muy buenas. Bueno, pues como os decía, él es nuestro invitado del día de hoy. Vamos a presentar el ranking de top compañías de telecomunicaciones en España. Un ranking muy interesante que ya venimos presentando desde hace 4 años, que junto con Retail, Gran Consumo, IBEX 35 y algunos otros paneles, pues es de los más destacados, ¿no? Por el volumen de interacciones que genera y por el interés que suscita. Este año, este es un panel que destaca porque Vodafone lo lidera, lidera este ranking por 4 año consecutivo y es un hecho pues muy destacable. Y ese es el motivo por el cual pues, hoy hemos creído conveniente invitar a Roberto. Estamos ahora muy contentos de que estés aquí, Roberto. Ahora te presentarás. Y como os decía, es un sector muy dinámico en el cual pues, el incremento de la eficiencia de las interacciones ha crecido mucho respecto al año anterior, un 186%, y en el que TikTok ha sido una plataforma que se ha destapado por encima del resto de plataformas, ¿no? Siendo la segunda red en volumen de interacciones. Vamos a hablar de todo ello con Roberto, pero primero vamos a hacer una introducción, ¿no? Roberto, buenos días, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo por ¿Qué Vodafone? tal, Dani? Buenos días. ¿Qué tal? Pues bien, hoy estoy aquí en la oficina y deseando ver y compartir el informe con todos y sobre todo escuchar también a la gente, ¿no? Que no sea esto una homilía, ni mucho menos, sino que podamos favorecer un debate entre todos los que estáis al otro lado. Esto que comentas es muy importante, ¿eh? Por lo tanto, nada, destapar la timidez. En los últimos webinars, Leroy Merlin, KFC, pues os habéis destapado, realmente habéis hecho muchas preguntas, habéis avasallado al que es speaker y bueno, creemos que eso es lo interesante, ¿no? Aprovechar la oportunidad. Roberto es bueno, responsable de redes sociales digital en Vodafone España, pero además es el Global Lead de Vodafone y él tiene pues esta responsabilidad, ¿no? Esta visión global, digamos, planetaria de todo lo que pasa a nivel redes sociales en su compañía. Y por lo tanto es un súper experto al que merece mucho la pena pues, poder hacer preguntas, ¿no? Y os insistiré a lo largo de todo el webinar. Muy bien, como os comentaba, este es un webinar en el cual primero vamos a ver el panel, el ranking de top compañías en el sector telco. Vamos a ir comentando los principales hitos y vamos a ver algunas tendencias interesantes. Para los que no nos conozcan, Epsilon es una compañía especializada en el análisis de Big Data a través de redes sociales y cuyo objetivo es extraer insights que ayuden a las marcas a incrementar y a crecer su relevancia digital y su consideración de marca, ¿no? Y ello pues lo hacemos mediante la monitorización y el mapeo de la huella digital, en la cual pues, operamos en diferentes ecosistemas, como es toda la parte de social media, que hoy veremos con Roberto y en el caso de Telco, pero también mapeamos la huella del consumidor en otros ecosistemas, como es el tráfico web, las búsquedas en Google, toda la inversión en paid media que realizan las empresas y cómo eso conecta con los usuarios. Cubrimos la parte de social listening y el apartado de prescriptores, que es fundamental, ¿no? Y con todo ello, pues tenemos una composición de lugar muy potente que nos ayuda a conocer y a profundizar sobre las necesidades de vuestros clientes y consumidores. Y sin más dilación, empezamos ya con el ejercicio, ¿no? Ese ejercicio que este año hemos reducido a top 10 compañías, porque son las que más interacciones movéis en digital y en redes sociales. Estas 10 marcas que veis aquí en pantalla han movilizado casi 7 millones de interacciones en lo que viene de año, que es un volumen muy significativo. Y si analizamos el contexto respecto al año anterior y el volumen de mercado en cuanto a las interacciones, fijaos, hay un dato muy interesante. Y es que el sector crece en interacción, ¿no? Ya Roberto nos darás tu opinión y tu visión, crece en interacción un 17,4% respecto al mismo periodo del año anterior, por lo tanto es un mercado que va a más. En cambio, la actividad se reduce y eso hace que la eficiencia crezca tanto, ¿no? Un 186% respecto al año anterior es una barbaridad. Y lo que significa es que, bueno, pues lo que están publicando las marcas interesa más a los usuarios, pues les suscita curiosidad y de ahí que interactúen o reaccionen frente a los contenidos que se publican, ¿no? Entonces, pues bueno, eso es un dato muy positivo, Roberto, y veíamos sobre todo, ¿no? que venía motivado en parte por ese crecimiento de TikTok, ¿no? Que había marcado un cambio de tendencia en tu industria, ¿no? Sí, al final el menos es más Ajá, y exacto. me alegra mucho ver estos datos a nivel general, que nosotros desde hace pues, un par de años sí que estamos apostando por una reducción importante a nivel de actividad
Ujú. sin comprometer los resultados finales a nivel de engage bueno, y la industria va por ese camino también. Es decir, hay una noticia buenísima a nivel de eficiencia en el que le vamos a dar o le estamos dando todos más importancia a la calidad frente a la cantidad. Cuidamos un poquito más cada contenido, porque yo creo que no hay necesidad en un mundo en el que tenemos tantos impactos de todo tipo, que demos la brasa de forma constante todos los días desde nuestros perfiles. Con lo cual yo creo que es una muy buena noticia el hecho de que con menos estemos consiguiendo todos más interacción. Ujú. Ahora profundizaremos el por qué, ¿no? ¿Por qué se da esta situación y qué es lo que lo ha motivado? Muy bien, si analizamos, si nos comparamos respecto a otras industrias, ¿no, Roberto? Pues estamos en unos niveles de interacción muy significativos. Fijaos, en gran consumo hablamos de 300 marcas y en telecomunicaciones hablamos de 10. Estamos generando casi 7 millones de interacciones frente a los 50 de gran consumo, siendo gran consumo un mercado que crece. En cambio, el retail crece un 10%, ¿no? Vemos que es una categoría súper dinámica. Y esto lo que demuestra es que, bueno, el sector en el que tú te encuentras pues es un sector que goza de una buena salud digital, y en este caso a nivel de redes sociales, pues como hemos visto, va a más, ¿no? Y respecto a otros mercados, pues está bien posicionado. Y este slide me gusta mucho, ¿no, Roberto? Porque este año han habido cambios. Vemos esa reducción ahora nos lo cuentas, ¿no? Esa reducción de Instagram en cuanto a crecimiento. Sin embargo, sigue siendo la red líder en cuota de interacción. TikTok, fijaos lo que llega a crecer, se posiciona como la segunda red, ¿no? Y aglutina un 31% de cuota. Facebook sigue siendo la tercera, ¿no? Crece, pero poquito, ¿no? Y fíjate, ya a vosotros os ha ido bien en Facebook, que ahora nos contarás también, ahora cuando profundicemos en cada red, ¿no? LinkedIn, que crece un 373%, no nos sorprende. LinkedIn está yendo a tope. Y Twitter, que decrece un pelín, pero sigue teniendo una cuota de un 5%. Y YouTube, que básicamente ahí pesa poquito porque nosotros medimos las interacciones, no medimos las views. Este escenario ha cambiado, ¿no, Roberto, respecto al año anterior, y todo es muy dinámico, ¿no? Una vez más, en redes. Sí, ha cambiado. Confirma la tendencia que veníamos viendo de TikTok en los últimos años. Nosotros en Vodafone sí que hemos experimentado un grandísimo cambio en 2022. Lanzamos TikTok a finales del 21, en diciembre. Y en este primer año hemos crecido tanto en comunidad como en interacciones muchísimo más de lo que podíamos pensar. Y se refleja perfectamente aquí. Ese estancamiento por parte de Instagram, que también hemos tenido ahí los líos habituales con el algoritmo, que si hay que favorecer los reels, pero luego sale el CEO y dice, bueno, creo que nos hemos pasado de tuerca diciendo al algoritmo que solo favorezca los reels, y parece que puede haber una vuelta a la imagen estática. Y luego lo de Facebook, ¿no? Que lo de Facebook en sí mismo merece un apartado, porque llevamos matando Facebook no sé cuántos años. Exacto. Y luego entraremos al detalle, pero vamos, que es una red social que tiene su utilidad. Es verdad que depende de la industria, depende de cada una de las marcas, la apuesta que haga, pero en nuestro caso tiene un uso muy claro a nivel de performance. Ajá, qué interesante. Si alguno no está de acuerdo con lo que dice Roberto, por favor, Sí, que en sí. el chat lo ponga, porque esto de Facebook a mí me sorprende, me llama la atención, y si a alguno no le funciona, pues bueno, luego que lo comente, ¿no? Porque ahora Roberto nos demostrará cómo lo están haciendo en cada una de estas redes y están teniendo éxito, ¿no? Roberto, tú que tienes una visión global, ¿no? Desde esa posición de Global Lead, ¿este mapa, esta distribución de interacciones es similar en otros países? ¿Qué opinas? ¿España está por delante a nivel global? ¿Estamos en buenas posiciones? ¿Estamos a la última? ¿O cómo ves tú la distribución de esas plataformas en otros países de Vodafone y del mundo? Bueno, yo creo que todo el mundo se está subiendo a la tendencia de TikTok. Yo conozco más, obviamente, pues, el panorama de Vodafone y los principales países de Vodafone a nivel global, y se le está dando bastante importancia al crecimiento en TikTok. Pero bueno, aún así, a nivel creativo, yo sí que creo que estamos, vamos, en la Champions de Europa a nivel creativo.
También Ajá. es verdad que a nivel de sociedad es diferente. La sociedad española pues, no tiene nada que ver con la alemana o con la francesa o con la de UK. Con lo cual yo creo que hay que adaptarse a nivel creativo a cada una de las culturas en las que uno opera. Si nosotros hiciéramos lo de España en Alemania, nos comeríamos un mojón. Estoy convencido. Porque no se entendería, yo creo que muchas marcas sí que estamos apostando por esa parte de infotainment, apostamos mucho por la cultura del meme, el humor, intentando siempre informar, pero no sé si eso funcionaría en todos lados, ¿no? Muy interesante, muy interesante. Y bueno, entramos ya en el ranking. Famoso ranking, sois los primeros de nuevo por cuarto año consecutivo. Enhorabuena, Roberto. Muchas gracias. No es fácil, ¿eh? No es fácil, y menos cuando uno se está comparando a esos gigantes, ¿no? Como Telefónica, pues Orange, Telefónica, Movistar, ¿no? Que vemos que tienen, ambos tienen duplicidad de perfil. Y otras compañías que también lo están haciendo bien, ¿no? Digi, vemos también ahí a Lowy, que es una compañía de vuestro grupo, ¿no? Vemos a Masmóvil, a Finetwork, bueno, compañías que lo hacen todas muy bien, pero vosotros este año habéis ampliado esa distancia, ¿no? ¿Cuáles han sido las claves de este distanciamiento? Yo recuerdo en años anteriores que la primera posición se debatió por casi por milésimas de segundo, ¿no? Este año la diferencia es enorme, ¿no? Sí, bueno, en este caso yo creo que TikTok nos ha dado un impulso Ajá. superlativo, sinceramente. Hemos estado por encima de 1 millón de interacciones, con lo cual, claro, cuando te mueves en esa industria de 6,5, pues se nota muchísimo, ¿no? El salto que nos ha dado. Y luego Facebook, lo de Facebook, que luego veremos un par de publicaciones que realmente tuvieron un engage brutal y también nos ha permitido, yo creo que distanciarnos, porque al final, en el caso de Telefónica, que viene haciendo las cosas muy bien desde mi punto de vista en los últimos tiempos, tienen embajadores muy potentes, ¿no? Como por ejemplo Rafa Nadal, y yo creo que luego aparecerá también en el top Facebook e Instagram, pues cuando Rafa ganó el último Roland Garros, cuando ganó Australia, y eso potencia mucho la imagen de marca porque ahí se produce ese co-branding, ¿no? con el deportista. Con lo cual, bueno, TikTok por nuestro lado nos ha dado muchísimo. Mantenemos también una muy buena actividad en Instagram, a pesar de que hemos reducido un 44% las publicaciones en Wow, 2022 respecto a 2021. Y wow. nos mantenemos en ese nivel de engagement, lo cual es llamativo, ¿no? Es muy llamativo, es muy llamativo, es muy llamativo. ¿Querrías destacar alguna otra empresa, alguna otra marca, algún otro, mejor a Lowy o alguna otra de este panel? Sí, hombre, por corporativismo, a nuestros hermanos y hermanas de Lowy, que ellos se adelantaron incluso a TikTok, ellos entraron bastante antes que nosotros en el universo TikTok, además con muy buenos números. Y luego también está haciendo una apuesta bastante fuerte en Instagram. Tienen una comunidad muy fidelizada, tienen una línea creativa muy definida y les funciona muy bien. O sea que estoy muy contento por ellos, pero luego, por ejemplo, Orange a nivel TikTok tiene una comunidad que ha crecido muchísimo. Creo que están cerca de los 150.000 seguidores. Hicieron ahí una campaña bastante potente para superar los 100.000 en su momento y bueno, que al final es muy bueno ver la competencia y fijarse en lo que están haciendo los de al lado, no simplemente en el sector de las telecomunicaciones, sino abrir un poco la mente y ver otros sectores. Buenísimo, buenísimo. Este año ha destacado, ¿no? El contenido de valor de la mano de Content Creators, que ahora lo veremos. Ha destacado mucho el contenido humorístico, que vosotros también lo habéis promovido a través de los memes, de esos que comentabas antes, y a través del real time marketing. Y el tema de los sorteos, ¿no? Que otras compañías también lo están potenciando, ¿no? Es decir, bueno, han habido diversidad de contenidos. Aquí podéis ver algunos de los contenidos que más han destacado. Aquí tenéis el top 10 de la industria. Vemos que ese primero es un meme,
simpático, ¿no? Sobre, pues bueno, ¿no? Te das cuenta cuando uno se hace mayor, ¿no? En fin, es como un contenido simpático, ¿no? Además, tuvo mucho éxito en Facebook, ¿no? En Sí. Facebook, pero también en otras redes, ¿no? Sorprendente, ¿no? Sorprendente. Pues sí, o sea, muy boomer, ¿no? Todo esto. Esto fue a raíz bueno, que estamos favoreciendo una campaña de la PS5, Ajá. que la gente se ha vuelto literalmente loca con la PS5. Y bueno, pues al equipo se le ocurrió, pues Qué bueno. esta, para mí, genialidad, ¿no? Este meme de Futurama, que casualmente, bueno, unos meses antes justo se había anunciado que para este año 2023 iba a volver Futurama en Disney y Hulu con 20 episodios. Y bueno, no es real time per se, porque al final sucede un poco antes ese anuncio, pero es un meme pues como muy reconocible y el equipo lo aprovechó y realmente los resultados nos sorprendieron, porque es de estas cosas que de repente no se sabe por qué, se empieza a viralizar, se empieza a viralizar. No fue al instante esto, no fue, oye, de repente ya a los 10 minutos tenía una interacción brutal, sino que fue como progresivamente hasta que de repente pegó un petardazo y nos sorprendió incluso a nosotros mismos, claro. Fíjate, mira. Y además está ligado a producto de alguna forma, ¿no? A campaña, a producto, a negocio, ¿no? De forma indirecta, pero tiene cierta relación. Está muy bien. Sí, eso es. Al final es otra Ajá. forma de comunicar un producto Sí, sí, que sí, sí. desde el punto de vista de las telecomunicaciones, digamos que la fibra no es el producto más sexy de vender en redes sociales. Yo creo que aquí si hay algún compañero o compañera del sector, espero que me entienda, pero sí que nos hemos apalancado mucho en el 2022 en productos, cosas tangibles y la PS5 es un producto pues, muy demandado y muy cotizado que vendemos a través de nuestros activos digitales y bueno, pues en este caso tuvo bastante éxito la forma en la que comunicamos esto. Muy bien. Vemos luego que Orange, ¿no? También comunica contenido relacionado con curiosidades, utilidades de producto, apalancándose en content creators. Fijaos aquí que hay mucho contenido en TikTok. De ese top 10 tenemos mucha diversidad. El primer contenido es un contenido de Facebook, el segundo y el tercero es TikTok. Luego tenemos Instagram con ese patrocinio o ese apadrinamiento, ¿no? Con Rafa Nadal y con todos sus éxitos, que parece que les ha funcionado muy bien a nivel de posicionamiento, imagen de marca. Luego estos contenidos más divertidos en TikTok también nos funcionaron, ¿no? Sí, Vincularlos con el territorio de la comunicación, sí, de la telecomunicación y trucos, ¿no? Incluso, bueno, es más como divertido, ¿no? Es como más entretenimiento gracioso, ¿no? Y soporte y ayuda en cuanto a contenidos, trucos para el usuario, ¿no? sí, la parte del humor siempre es muy delicada porque el hecho de hacer gracia o no, pues es muy particular y muchas veces el hacerte el gracioso no siempre funciona. Pero bueno, en este caso, en el caso concreto de Ibai, fue en plena época de selectividad. Yo no sé si te parece, ¿podemos compartir ese vídeo? Sí, Claro, sí, mira, aquí y para que estamos. la gente lo La vea. mejor extensión de Google Pérez Díaz. Es muy Si bueno. entras en cualquier página pasa esto. ¿Qué opinas, amigo? Vete a estudiar. Elige las Esto, páginas en las que quieres que aparezca eBay. Eso es. Entonces, bueno, pues lo que hizo el equipo es aprovechar ese momento tan peculiar y que además en redes sociales desde hace tiempo tiene su trending topic particular, que es la selectividad. El vídeo famoso de Ibai de hace muchos años, con el que se empezó ya era conocido, pero bueno, igual más mainstream, aprovechamos justo pues, ese momento de real time con una funcionalidad tecnológica que puede ser interesante para mucha gente a nivel de motivación, pero dentro de ese territorio de tips o trucos a nivel de tecnología. Ajá, muy bien, divertido, ¿eh? Divertido. Pues entrando ya en Instagram. Instagram es una red que veíamos que crecía un 20%, pero seguía siendo la red líder y ahí, bueno, teníamos muy cerca a Yoigo, Telefónica, Orange, más lejos, más móvil,
¿Cuál es tu interpretación? ¿Cuáles son las claves de esta red? ¿Cuál es tu visión? ¿Qué consejo o qué recomendación le darías a la audiencia? Y por favor, si tenéis dudas, plasmarlas en el chat, ¿eh? Y Roberto las contesta cuando pueda. ¿Cuál es tu lectura de esta red este año? Bueno, yo creo que ha sido un año de un poco de indefinición por parte de la propia plataforma. Como comentaba antes, desde hace 1 año y medio, aproximadamente 2 años, se nos ha metido a todos en la cabeza los reels, porque te posiciona, vas a aparecer en la lupa, vas a tener una mayor exposición, vas a tener mayor alcance. La realidad es que muchas veces el engage no estaba siendo favorecido. Seguramente porque los contenidos no eran del todo potentes. Pero incluso ya cuando la propia Instagram comenta que igual se ha pasado de frenada con la exposición de los reels y que seguramente vayan a favorecer de nuevo la imagen o los carruseles. De hecho, luego creo que vamos a ver una diapositiva en la que se ve todavía que las fotos son el formato predominante. Ajá. Creo que hay que adaptarse, por un lado, al algoritmo, pero sobre todo a lo que uno quiere comunicar y al tipo de producto o servicio que quiere comunicar. En nuestro caso, por ejemplo, estamos hablando aquí de Vodafone España, pero también nosotros manejamos la cuenta de Vodafone Televisión y obviamente el universo de cine y series se expone mucho más a utilizar Reels, por supuesto. ¿Qué pasa? Que en la parte corporativa de Vodafone España también nos hemos apalancado mucho en reviews, intentar hacer reviews diferentes a las habituales para comentar las 3 principales características de un dispositivo. Y eso también, por una parte, te genera interacción y por otra, yo creo que genera interés. Intentamos siempre cumplir uno de los 2 checks, que entretenga y o que informe. Con lo cual, yo creo que el usuario al final tiene muy poco tiempo, tiene muchísima información cuando entra en estas plataformas y tienes que ser lo más espontáneo y lo más sugerente posible para que se queden contigo. Ajá. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, aquí veíamos algunos de los contenidos, ¿no? Que habían funcionado mejor en Instagram, los 2 mejores de Telefónica, con ese éxito y ese rendimiento deportivo, ¿no? De Rafa Nadal y ellos como patrocinador, que esto siempre les funciona muy bien. Luego esos memes, ¿no? Yo digo que también se suma al carro del humor, de los memes, que a vosotros os funciona muy bien, como se ven en estos contenidos, ¿no? Ups, perdonad, como se ven en estos contenidos que son divertidos y graciosos. ¿Qué te permiten estos contenidos? ¿O el humor realmente? ¿Qué tipo de conexión genera con el consumidor, con el usuario? ¿Es recomendable es aplicable para todo tipo de producto, para todo tipo de industria? ¿Qué opinas de usar este recurso? Bueno, yo creo que aquí hay mucho debate. Personalmente, creo que el humor siempre tiene que ser un arma, tanto a nivel personal como de cualquier compañía. Y que el usuario sí que puede empatizar más con una marca que aplica el humor de forma correcta, que incluso se puede llegar a reír de sí misma. Yo creo que eso es muy sano y que muchas veces tenemos mucho miedo de hacerlo. Pero yo creo que humaniza marcas, en este caso pues una gran marca como Vodafone, que seguramente pues la gente tenga una visión de lo que es, bueno, igual que el resto de grandes marcas que aparecen aquí, ¿no? Y el hecho de humanizarlo me parece que es un camino que deberíamos seguir más, eso por un lado, pero también el humor tiene una parte compleja, porque claro, el usuario no siempre percibe a la marca como qué graciosa, ¿no? Sino se están intentando hacer los graciosos y no les da, ¿no? Y eso es complicado, con lo cual la línea es muy fina y muchas veces nos comemos un mojón, ¿no? Esa es la realidad. Totalmente, totalmente. Luego está este tipo de contenido participativo que también están bien, ¿no? Y fomentas producto y negocio, ¿no? Es Sí, eso. interesante, ¿no? Este Sí, genera porque muchas además interacciones. con las cámaras, bueno, con la cámara del iPhone en su momento pues hubo mucho cachondeo, ¿no? Y
hubo muchos memes de vitrocerámicas y demás. Entonces yo creo que el hecho de poder aplicar o hacer un llamamiento a esa comunidad de iPhoneeros, pues es interesante desde un punto de vista de producto. Ajá. No simplemente diciendo, oye, tenemos el iPhone 14. Si eso ya lo tiene todo el mundo. Buenísimo, El buenísimo, hecho buenísimo. es como intentar poder sacar rendimiento a un producto que tienes tú, pero que tiene la competencia, en este caso, con funcionalidades muy concretas. Sí, y sobre todo el objetivo de ese tipo de contenidos es generar consideración de marca, ¿no? Y estar en la mente del usuario para que nos considere a la hora de tomar una decisión y es un tipo de contenido que despierta el interés. Está muy bien tocado este contenido, ¿eh? De hecho, el éxito que tuvo fue espectacular, ¿no? 30.000 interacciones en Instagram con un contenido de producto, pues está muy bien. Está muy, Sí, muy bien. sí, o sea, es lo que tú dices, que al final, cuando hacemos contenido, ya sea en una plataforma o en otra, el fin último es que te consideren, es que estés en la cabeza del consumidor cuando esté en ese momento de decidir. Absolutamente, fíjate, es el único contenido de producto así directo, ¿no? Que está en este top 10. Por lo tanto, es un contenido muy inspirador que creo que puede ayudar a muchas personas y a otras industrias a tomar ideas, ¿no? Porque al final, pues bueno, es una forma, es un ángulo divertido de hablar de producto. TikTok, bueno, esta ha sido la gran revolución. Y aquí os lleváis prácticamente la mitad de todas las interacciones del mercado. Estamos hablando de más de 2 millones, prácticamente 2 millones de interacciones. Y luego Orange es nuestro principal competidor, Telefónica. Curiosa la estrategia de Telefónica, ¿no? Que tiene un perfil corporate y luego tiene otro de Movistar. Bueno, y así está el mercado, ¿no? De momento, Ilowi, que como decías, era una de las compañías que entró primero y también lo está haciendo muy bien, ¿no? ¿Cuáles son las claves? ¿Cuál ha sido o sea, la palanca, ¿no? Que ha provocado este crecimiento tan rápido y hacer que destaquéis por encima de compañías que lo están haciendo muy bien, ¿no? Bueno, yo creo que aquí, no sé si hay una clave, pero lo que hemos aplicado es probar muchísimo. Somos nuevos en esto de TikTok cuando pues, en diciembre del 2021 arrancamos el perfil. Vamos a probar muchas cosas, vamos a subirnos a tendencias, vamos a probar filtros, vamos a probar cosas. Y en el proceso de probar aprendes mucho, te caes muchas veces porque cuando uno genera contenido y ve que tiene 100 likes o 50 likes, pues no es agradable, ¿no? Pero nos hemos apalancado sobre todo en la tecnología, en las reviews de producto, para Ajá. poder dar un enfoque diferente a lo que es un dispositivo en sí. Y luego también en el humor hemos intentado pues, hacer vídeos subiéndonos a tendencias, intentando apalancarnos en esa pata del humor. Y luego en la parte de personas, en la parte interna de employer branding, enseñar los espacios de Vodafone, bueno, con personas, bueno, incluso metimos aquí un dinosaurio, el famoso dinosaurio que se puso de moda en un momento dado, pues lo metimos aquí en el Vodafone Plaza para lanzar el perfil. O sea, incluso los Ajá. propios empleados que no sabían de qué iba esto, se descolocaron un poco. Entonces sí que queremos mostrar también esa parte humana. Muy bien. Tenemos una pregunta de Yumi que entiendo que hace referencia a los contenidos de antes, ¿eh? Que veíamos en Instagram, estos de aquí. Dice, ¿estos ejemplos que vemos son contenidos orgánicos o han sido promocionados? Bueno, en Tú, nuestro caso, en como vuestro creo caso, que en el resto, son ambos. Son contenidos orgánicos que funcionan bien, ¿no? que funcionan bien y que luego llevan algo de inversión. Perfecto, perfecto. Que esa es una práctica muy común, ¿no? Al final, cuando un contenido despunta, pues luego inyectarle paid media, ¿no? Del resto de contenidos, ¿qué opinas? ¿Qué opinas? Los de Telefónica seguro que van con un paid enorme, ¿no? Con todo el patrocinio de Rafa, vamos, eso seguro. Y bueno, también habrá una parte orgánica muy potente.
Estos contenidos suelen funcionar muy bien. Sí, porque además son contenidos compartidos con la cuenta de Rafa Nadal. Exacto, es un collab. Esto funciona muy bien, sí. Eso es. Entonces, Rafa Nadal, que tendrá decenas de millones de seguidores en Instagram, él solo ya moviliza a muchísima comunidad, no solamente española, sino hispana y también asiática, ¿no? Con lo cual, la capacidad que tiene Rafa Nadal para aglutinar piropos, pues es muy grande, y en este caso pues también se aprovecha Telefónica de ello. Muy bien, muy bien. Está muy bien, está muy bien. ¿Y de los memes, crees que son productos que llevan paid o funcionan bien ya así orgánicamente? ¿Qué opinas? A ver, funcionan bien, lo que pasa que el hecho de ponerle un poco de combustible pues ayuda bastante, ¿no? Yo creo que esto lo vemos en todo el resto de ejemplos. De hecho, Cristina Vidal sí que nos confirma que lo de Rafa es orgánico, que es la collab que hemos hablado, y que el de curiosidades que también aparece por ahí lleva paid. Cristina Vidal, entendemos que trabaja en Telefónica, ¿no? Sí, o que tiene información privilegiada. O que tiene información privilegiada, ¿eh? Y está filtrando. Muy bien. Nada, es broma, Cristina. Estupendo. No, fijaos, la colaboración, qué interesante, ¿no? Contenido orgánico, ¿eh? Sí, nos confirma que trabaja en comunicación de Telefónica. Pues interesantísimo, interesantísimo, porque el impacto que genera un contenido de estos es espectacular, ¿no? Espectacular. Bueno, muy interesante, muy interesante. Bueno, volvíamos a TikTok y estábamos viendo los mejores contenidos, ¿no? Aquí vemos que el mejor contenido es ese contenido con trucos, ¿no? Si queréis vamos a verlo, ¿no, Roberto? Sí, sí, sí. Y luego tú tenías también un contenido que querías mostrar. Epa. ¿Sabes qué tienen en común Spotify con Star Wars? Pues que si introduces THX1138 en el buscador, automáticamente la barra de reproducción se convierte en una espada láser. Bueno, pues nada, esto es el trabajo del equipo que pues se ponen a bucear, buscan cosas, son culos inquietos y salen este tipo de contenidos, que nos llevamos una alegría, pero forma parte del espíritu curioso que pueda tener cada uno, porque esto está obviamente al alcance de cualquiera, ¿no? El descubrir estas cosas. Yo creo que la comunidad sí que agradece pues, este tipo de consejos o este tipo de descubrimientos y funcionan bastante bien. Totalmente, totalmente. Veis aquí los contenidos que mejor destacan. Vemos, bueno, Orange con esos contenidos que también funcionan, con content creators y con curiosidades. O sea, lo que es el contenido de valor y las curiosidades funcionan súper bien en TikTok. Esto está súper comprobado, al igual que en otras industrias, ¿no? Como en el retail o la alimentación, las recetas, las rutinas de belleza, que también funcionan muy bien. Todo lo que es aportarle valor, como decía Roberto, es un éxito, ¿no? Sí, un segundo, Dani. Sí, así que querías compartir un contenido, ¿no? Sí, o sea, un comentario, y ahora quiero compartir un contenido de TikTok sobre las curiosidades que funcionan bien. Nosotros sí que nos hemos apoyado mucho en las curiosidades y en el caso de Vodafone España, TikTok, y justo acabamos de lanzar también el TikTok de Vodafone Televisión, que se apoya precisamente en todo lo que tiene con las curiosidades del universo del cine y las series. O sea que es una palanca, yo creo que muy interesante para el usuario que está en TikTok y que de forma muy esquemática, muy breve, muy sencilla, le puedas aportar ese tipo de información. Y luego, relacionado con las reviews, quería compartir un contenido muy rápido de TikTok. Tú mismo. A ver si me confirmas que Sí, veis mi perfecto. pantalla. Vale. Este contenido no destaca por su engage. De hecho, si veis que tiene 132 likes. Pero a mí me encantó cuando el equipo lo hizo, porque es una review que no es al uso del Samsung S22 Ultra, ¿vale? Entonces nos dan el móvil y en lugar de hacer el unboxing clásico, pues al equipo se le ocurre esto.
A ver si funciona. Está pensándoselo, ¿no? Sí, se está pensando. Con lo que me gusta a mí este contenido, me va a fastidiar el directo. Vale, no te preocupes. Luego lo... Básicamente, mientras se carga, lo comento por encima. Lo que hace el equipo desde el Vodafone Plaza, que está pues, cerca del Parque Juan Carlos I, coge el móvil y hace un zoom a las 4 torres. Que las 4 torres pueden estar aquí a, no sé, a 6 kilómetros aproximadamente. Y lo que hace es un zoom out. Esto que vemos ahora mismo es el primer frame y poco a poco se va distanciando hasta que llega a nuestra propia oficina. Para demostrar, cuando hablamos de un dispositivo y decimos, no, tiene 50 millones de megapíxeles, el usuario medio realmente es que no tiene ni idea. Entiende que eso es mucho, pero ¿en qué se refleja, no? A nivel real. Y entonces lo que hizo el equipo es un caso real, un caso práctico de cómo se ve este zoom. Dale al refresh, a ver, arriba, ahí, a ver si te... Ahí está. O sea que, bueno, pues es bastante llamativo, la verdad. Y eso para mí es un buen contenido, de producto. pero que a nivel de engage, pues nada, regulero. Bueno, pero el concepto es lo que veíamos de las cámaras, ¿no? Es un elemento, es un ángulo interesante y tenemos que animarnos mucho a hablar de producto, introducir el concepto de una forma simpática y de una forma indirecta, pero hay que hablar de producto, no solo de entretenimiento, de otros elementos que no tienen relación con el alta del propio servicio. Muy bien, luego Facebook, a ver, una plataforma curiosa, ¿no? Que nos decías que no está muerta, aunque todo el mundo la quiere enterrar. Aquí este año habéis destacado muchísimo. Es cierto que ese súper contenido, ese meme, ¿no? Que ahora veréis aquí a continuación, que era el top contenido de la industria, aglutinando todas las redes, eso funciona muy bien. Cuéntanos, ¿cuál es el ángulo para sacarle el máximo partido a esta plataforma que todavía está viva? Sí, todavía está viva, aunque ahora dicen que quieren sacar una suerte de Twitter desde Meta. No sé si será verdad o no. Pero nosotros, por ejemplo, en Facebook lo utilizamos muchísimo para producto, para todo lo que tiene que ver con Smart Tech. Es una plataforma que nos funciona muy bien a nivel de redención, menos a nivel de engage, a pesar de este contenido que estamos viendo que destacó, pero sí que la utilizamos muchísimo para comunicar dispositivos y enfocarnos más en nuestros activos digitales, como son la web y la app, ¿no? La app dirigida 100% a clientes, con lo cual ese vínculo entre redes sociales y la app, pues el journey es bastante cómodo para el usuario, que pincha en una publicación y aterriza en la app y la ficha de producto del dispositivo y puede directamente adquirirlo, ¿no? Que además luego lo puede fraccionar en 2 o 3 años para pagarlo, o sea, es una modalidad muy, muy flexible. Y a nivel de humor, pues sí que tratamos de dar mucha continuidad a este tipo de publicaciones, que obviamente ya os digo que no todas salen como el meme de Futurama. El segundo contenido que vemos ahí, pues es una broma, o sea, que es que tampoco se le ocurre al equipo, la suelta y en este caso funcionó fenomenal, ¿no? Sobre el autocorrector, que es un elemento bastante común a todo el mundo, ¿no? Yo creo que el tema de situaciones comunes es lo que hace al usuario empatizar. El verse reflejado en una situación en la que dice, ostras, que esto me ha pasado a mí. Y creo que esa es la clave. Total, dar con el insight y con esa situación, esa casuística, ¿no? Aquí filtrábamos el ranking excluyendo los sorteos, porque los sorteos funcionaban muy bien, funcionan bien en Facebook todavía, y vemos mucho contenido participativo, ¿no? Esos contenidos de Más Móvil
interesantes, ¿no? Que siguen todavía con ese formato que veíamos en 2021, ¿no? De dale al like o dale al corazón para seleccionar una de las dos opciones que te plantean. Esos contenidos participativos siguen funcionando, cuidado, ojo, no lo demos por muerto porque a veces queremos innovar mucho y siguen habiendo formatos que funcionan bien, ¿no? Como es el caso, ¿no? Por lo tanto, bueno, merece la pena tenerlo en consideración. Y luego ya saltamos a LinkedIn. LinkedIn aquí, lo siento, pero aquí ya no se lidera el ranking, aunque bueno, supongo que tomaréis acción, ¿no? Para los próximo año. No sé si esto lo lideras tú desde tu equipo o si esto se lidera desde otro departamento. Pero bueno, ahí esta es una plataforma que ha crecido mucho, lo veíamos, más de un 300%, donde Telefónica y Movistar reinan en ese sentido. ¿Qué nos podrías decir de esta plataforma? ¿Cómo os habéis visto este año a nivel de rendimiento? Sí, o sea, sí lo llevo yo, no voy a escurrir el bulto. La peculiaridad de Vodafone, en este caso, es que tenemos una cuenta global en la que hay 2 millones de followers aproximadamente, pero cada uno de los mercados publica segmentado a su territorio. ¿Vale? Entonces, digamos que en Vodafone España estamos en torno a 70.000 followers, con lo cual, claro, ya la comunidad es mucho más pequeña, ¿no? que la de nuestros competidores, por no hablar de Telefónica, que tendrá, no lo tengo ubicado, pero vamos, tendrá seguro que en torno a los 2 millones por lo menos, ¿no? Que aquí, bueno, ¿cómo era? Cristina, ya que estás aquí, nos lo puedes también desvelar, pero vamos, que es una comunidad muy grande y que además lo que tiene Telefónica, yo creo que tiene el mejor embajador, que es Payete, que es bueno, su número uno, ¿no? Y él es una persona muy activa en LinkedIn, incluso utiliza los formatos de artículo, que no se ven mucho dentro de los líderes de opinión, y eso favorece también muchísimo el posicionamiento de Telefónica. En nuestro caso, nosotros lo que hacemos es apalancarnos en las personas y en los proyectos que lideran las personas. Cada vez apostamos más por el formato vídeo y por las historias humanas. ¿Vale? Es decir, cogemos, por ejemplo, al equipo de SEO que ha desarrollado una herramienta interna y en lugar de contar en primera persona como Vodafone, oye, pues hemos hecho esto, esta herramienta consiste en esto otro, cogemos a las personas que realmente se han currado la iniciativa y les abrimos la plataforma para que cuenten cómo es ese proceso y en qué consiste. Con lo cual es a través de un tercero siempre que intentamos comunicar todo lo que sucede dentro de Vodafone no solamente para retener, sino para captar talento, ¿verdad? Sí, una plataforma muy potente en la cual, pues sí, cada vez más las compañías están desarrollando proyectos de employer advocacy, ¿no? No solo el CEO, sino los miembros del comité de dirección y luego planes para que todo esto cascadee a nivel corporativo, ¿no? Es realmente interesante esta plataforma y tiene muchísimos ángulos de ataque, no solo para captar y reclutar, sino para relacionarnos con stakeholders, con proveedores, con clientes, con todos los entes, ¿no? Relevantes de la sociedad. Y comenta Cristina, ¿no? Aquí en este mensaje, que en los últimos tiempos nos hemos estancado un poco, pero estamos montando un plan para volver a lanzarlo. Bueno, muy bien, Cristina. Pues oye, Cristina, si quieres quedamos y vemos el plan para ver cómo salimos. ese mensaje va directo a Roberto. Fenómeno. Bueno, los datos también lo confirman, ¿eh? Un crecimiento de un 330% de LinkedIn pues demuestra que hay potencial. Solo deciros que el 83% de la población activa está en LinkedIn en España, por lo tanto es un dato ya muy significativo a nivel de alcance y cobertura, ¿no? Aquí vemos algunos de los contenidos que han funcionado bien. Sí es cierto que lo que decía Roberto, ¿no? Este es un contenido que pertenece a la cuenta global. Y por lo tanto no es comparable, ¿no? Con los contenidos locales a nivel competencia. Pero bueno, ahí podéis ver un ejemplo, ¿no? Ese contenido de Telefónica, de nuevo, Rafa Nadal, aprovechando también, ¿no? Ese retiro de Federer. Ellos patrocinan la Academia Rafa y por lo tanto supongo que podrán aprovechar ese tipo de contenido.
Y bueno, en fin, diferentes ángulos interesantes corporativos. Como ya sabéis, también hemos presentado algún panel y algún estudio de LinkedIn muy potente. Analizamos a las top 200 empresas españolas en LinkedIn y también a los top 150 directivos de CEOs en LinkedIn. Como decía Roberto, Payet es un gran activo para Telefónica y realmente lo hace muy bien. Y es fundamental que las compañías tengan, ¿no?, esa portavocía desarrollada en LinkedIn porque merece mucho la pena. Al final es un activo de marketing brutal y merece la pena que lo desarrolléis si todavía no estáis en ello. Y para ir acabando, pues bueno, tenemos a Twitter. Twitter aquí tenemos como líder a Movistar, Telefónica. Aquí Cristina nos podrás también, enhorabuena por la parte que te toca y bueno, tenéis a esas dos compañías al frente, ¿no? Es cierto que Twitter pesa un 5% del total interacción mercado, pero aquí destaca obviamente ATC, novedades, actualidad vinculadas a la marca, al territorio, patrocinios, compartición de contenido, ¿no? Básicamente, y los sorteos que también han funcionado muy bien. Vosotros desde Vodafone es principalmente, ¿no?, ATC y intentar aprovechar alguna oportunidad de real time marketing, ¿no, Roberto? Si se presenta y si se da la situación, ¿no? Y poder llegar a ese efecto KFC que ellos, pues con Twitter han conseguido generar un canal de comunicación, ¿no? Pero aunque es muy complejo conseguirlo. Sí, a ver, el ejemplo de KFC, que todos los que nos dedicamos a esto hemos seguido con mucho interés, claro, no se puede exportar, yo creo que a todos los sectores, ¿no? Yo creo que funciona. Igual que lo que hacemos nosotros o lo que puede hacer cualquier otro competidor, no se puede exportar al 100% a otros sectores. Pero en el caso de las telecomunicaciones, yo creo que el servicio de atención al cliente sí que es un higiénico que tiene que ser impoluto, tanto a nivel de rapidez como a nivel de resolución. Nosotros respondemos en menos de 10 minutos cuando cualquier pregunta entra a través de Twitter. ¿Y eso es mucho o es poco? Pues desconozco el tiempo de primera respuesta del resto de competidores, pero lo que se suele decir es que por debajo de una hora ya es un tiempo más que razonable, porque estamos hablando de un canal que es asíncrono, en el que uno escribe y bueno, pues espera una respuesta. No es como cuando llamas por teléfono, que lo que quieres es aquí y ahora, inmediatamente, y si no te cabreas y te ponen la musiquita y te pasan de operador a operador y acabas con un mosqueo importante. Entonces, la parte de atención al cliente es fundamental en un territorio como Twitter y sobre todo en un sector como las telecomunicaciones. Relacionado con los sorteos, nosotros los hacemos, sobre todo cuando tenemos producto por parte de partners, pero intentamos buscarle una vuelta lo más cualitativa posible. Hemos reducido bastante el número de sorteos, porque en general, pues bueno, spam para hoy, unos retweets y unos follows y hambre para mañana, porque es una comunidad que seguramente no va a ser fiel, que es concursera y que realmente no te interesa como marca tener. Entonces nos intentamos quitar lo más posible de sorteos y en el caso de hacerlos, pues intentar conseguir o aportar algo cualitativo. Y luego el RTM es fundamental. No siempre es posible porque también depende mucho de los recursos que cada uno tenga, porque si a la vez tienes que gestionar una campaña, una acción concreta, estar pendiente de lo que sucede, no siempre es sencillo, pero yo creo que obviamente es una palanca que todos tenemos que activar. Fenómeno. Muy bien. Aquí vemos los mejores contenidos de Twitter, ese sorteo, ¿no?, de Movistar, con 2 entradas Real Madrid-Manchester. Claro, son contenidos que generan mucho interés. Territorio fútbol, ¿no? Sorteo La Roja, de nuevo Finetwork. Los sorteos, ¿no?, básicamente es lo que mejor ha funcionado. Y al final te generan, ¿no?, esa notoriedad, ese awareness, y es una estrategia que sin duda funciona, ¿no? Todas las compañías lo utilizáis y fíjate que prácticamente todos los contenidos del mercado son sorteos. Bueno, a modo de conclusión, hemos visto que pues compañías básicamente habéis destacado, ¿no?, por todos estos elementos que hemos ido viendo a lo largo de la presentación.
Telefónica también ha hecho un muy buen trabajo este año, aunque evidentemente habéis sacado una distancia importante respecto al mismo periodo del año anterior, por los motivos que ya hemos comentado. Y luego, pues Orange, ¿no? En este sector, y Yoigo, pues que también están ahí, dando guerra e intentando pujar por las posiciones de liderazgo. Para ir acabando, yo te quería comentar, preguntar, ¿cuál es tu augurio, tu predicción para este próximo año 2023? ¿Cuáles van a ser un poco las claves o variables a tener en cuenta? ¿Y qué opinas también del papel que puedan jugar otras plataformas que se irán incorporando a este tipo de informes el día de mañana, como por ejemplo Twitch, que ya están generando un volumen enorme, ¿no? Y que lo estamos viendo ahora, por ejemplo, estamos monitorizando la Kings League, ¿no? Para un montón de marcas, y está generando unos niveles de alcance grandes, ¿no? Entonces, ¿cuál es un poco tu resumen y qué palanca recomiendas tocar, ¿no? De cara a este próximo año? Vamos, lo de la Kings League está siendo el pepinazo del año, sin ninguna duda. A mí me encantaría ver el impacto que luego está teniendo en los principales patrocinadores, porque es evidente que el canal en sí mismo está consiguiendo unas audiencias brutales, y que además cuidan muchísimo a sus partners en las retransmisiones, en los posts que hacen de cada una de las jornadas. Pero siempre me queda la duda, cuando uno no está metido en el ajo, de, oye, ¿cuál es el retorno a nivel de tráfico web, a nivel de ventas, a nivel de reconocimiento de marca, cuando uno se mete en un berenjenal como este? Que yo creo que todas las marcas que se han metido, de hecho hay una telco, está Sí, Symbio sí. metida. ¿Y Xiaomi también? Sí, digamos, o sea, dentro de los fabricantes, Xiaomi, pero luego por la parte de telco está Symbio. Sí. Creo que es una decisión acertada desde fuera siempre, Ajá. sin conocer los importes de presupuesto del partnership, pero siempre me queda la duda, ¿no? O sea, por ejemplo, yo un día sí que estuve mirando por InfoJobs, que es como realmente se llama la liga, búsquedas en Google, ¿no? A través de Google Trends, cómo se había movido la aguja. Y no vi, por ejemplo, ningún gran pico de búsquedas sobre InfoJobs. Por eso, a mí me encanta la Kings League, pero como marca también me gustaría saber cuál es el impacto real que está teniendo sobre estas compañías en determinados KPIs, ¿no? Y en el caso concreto de Twitch, yo creo que aquí sí que las compañías se tienen que apoyar en creadores de contenido, o sea, no hay otra. Creo que tiene que ser siempre un tercero el que lidere el canal, y que el producto o el servicio tenga una presencia tangencial, porque yo creo que muchas veces las marcas nos empeñamos en que esté ahí nuestro logo bien grande, en estar hablando siempre de nuestros productos y servicios, e igual el consumidor no quiere eso, ¿no? Igual el consumidor quiere que se le cuenten otras cosas y que la marca tenga una presencia que sea un facilitador de un canal, más que dar la turra de forma constante. Pero bueno, que esto es algo muy peculiar, por mi parte, una opinión muy personal, ¿no? Muy bien, muy bien. Bueno, muy interesante. De hecho, bueno, por eso cuando quieras podemos hablar. Nosotros estamos midiendo precisamente ese impacto que les está generando a las marcas la presencia en Kings League, y estamos extrayendo medias values y análisis muy interesante para precisamente que les sirva de argumento para justificar su próxima entrada en las siguientes ediciones, ¿no? Porque ahora viene la Queens League y bueno, esto parece que va a ser un no parar, ¿no? Por lo tanto, es muy importante apalancarse en el dato para lo que tú decías, ¿no? Es decir, poder demostrar, entender el retorno que está teniendo, que ya os aseguro que está siendo muy alto por los datos que estamos viendo, ¿no? Cristina nos comentaba que los sorteos le funcionan bien, pero en Instagram, por ejemplo, nos está penalizando a posteriori, decía, ¿no? El público que atraes no es de calidad, la misma conclusión que comentaba Roberto. Por lo tanto, bueno, es una herramienta, una táctica que al final premia, fideliza a tu audiencia, pero bueno, no deja de ser una estrategia muy efímera, ¿no? Que hemos visto que no. Spam para hoy, yo creo que lo ha resumido muy bien, Roberto. Hemos llegado al final del webinar. Perdona. No, o sea que nosotros lo que hacemos con los sorteos o concursos es abrir una ventana de 15-30 días posterior al concurso para ver
realmente el impacto que ha tenido, porque si el concurso dura, pongamos 5 días, una semana, ahí obviamente ganas en seguidores, sube tu engage, pero ¿qué sucede a partir de ahí? ¿Qué es lo que realmente cuenta, ¿no? O sea, si los que se han sumado te van a dar su confianza, les mola tu contenido o no les mola tu contenido y están pues simplemente para ver si dentro de un par de meses cae otro concurso y son personas que no tienen ningún tipo de actividad. Absolutamente, absolutamente de acuerdo, absolutamente de acuerdo. Pues oye, nada, súper interesante esta lectura estratégica que has hecho del sector telco, en el cual, pues bueno, una vez más habéis destacado, ocupáis la primera posición. Ahora, el problema de tener estos tan buenos resultados es mantenerlos, o el challenge. Y de cara al próximo año, pues bueno, a ver qué novedades tenemos, ¿no? Porque esto va muy rápido, es lo bonito de las redes sociales. Veremos el papel de TikTok, veremos la evolución de Instagram, veremos, bueno, cómo va todo y qué otros elementos entran en juego. Bueno, Roberto, pues nada, ha sido muy interesante. Muchísimas gracias por aceptar la invitación, por estar aquí hoy con nosotros. Gracias a todos los que habéis participado y en especial a Cristina, que se está muy activa. Esto no es muy habitual, tener un peloteo entre dos compañías que rivalizan en un webinar, con lo cual se agradece. Y nada, podéis seguir a Roberto desde su LinkedIn, redes sociales. Podéis contactarle y es una persona pues, muy abierta que os podrá ayudar y como habéis visto que comparte sin ningún tipo de tapujo toda su experiencia, ¿no? Te agradezco mucho pues la presencia de nuevo, Roberto, y nos vemos por aquí y seguimos en Sí. contacto Muy bien. Oye, Dani, muchísimas gracias por la invitación, de parte personal y luego de parte de todo el equipo, que agradece muchísimo esta exposición que nos dais. Y bueno, esperemos que el año que viene estemos por aquí también. Será una buena Efectivamente, noticia. efectivamente. Así que nada, oye, un fuerte abrazo y nos vemos todos de nuevo pues, en los próximos webinars de este mes y de los siguientes que vienen cargados de muchísima actividad. Muy Pues bien, nada, muchas gracias. que tengáis un excelente día. Hasta Hasta luego. luego. Adiós. Adiós.